punteros y financieros. En este video les voy a explicar todos los juegos que hay actualmente en Rollercoin. Entonces, el primero, CoinClip. Este juego es algo tedioso, la verdad, ya que es prácticamente un poco lento. Sin embargo, tengo que decir que para ganar los puntos, pues alguien que no tenga tanto afán o no sea tan afanado, le serviría. La verdad, los puntos que dan considero que son prácticamente irrelevantes, pues sabiendo que hay otros juegos que dan muchísimos mejores puntos, son más fáciles, más rápidos. Este juego pues básicamente lo único que consiste es en destruir las monedas y evitar las bombas, que las bombas caigan al pasto. Entonces prácticamente es eso el juego. El siguiente juego es uno de mis favoritos, no tanto por la puntuación, sino por el juego, o sea, el juego en sí. Me agrada muchísimo, ya que se parece mucho a Galaxy. Este juego, el truco es prácticamente tener la barra espaciadora fichada durante todo el juego para que se dispare automáticamente, por decirlo así. Y ya que en niveles más superiores es muy difícil. El siguiente juego es Flappy Rocker. Este es fácil, un poco tedioso, en niveles más avanzados es algo difícil, la verdad, ya que se compleja, pues el nivel de dificultad obviamente es más alto, por ende tiende a ser más difícil ganarlo. Los puntos que dan no considero que sean suficientes, ya que en niveles más avanzados la puntuación no es que sea tan buena. Kryptonite, este juego es uno de mis favoritos, la verdad creo que está en el top 4. Es fácil, por decirlo así. Los primeros niveles, ya en nivel 5 de para arriba, se pone bastante complicado debido ya a la dureza de los bloques, los golpes que hay que pegarle. Algo que recomiendo es nunca agarrar la manzanita, ya que en niveles más avanzados agarrar esta manzanita hace que perdamos tiempo y es tiempo muy valioso, ya que por lo general uno termina con uno o dos cubos que le hacen falta por destruir. Cuando queda un cubo recomiendo que simplemente dejen caer la bola en caso de que tengan vida y pues hagan esto. Coin Match es bastante fácil de ganar los puntos. La puntuación es que es pues bastante bien para el tiempo que uno le tiene que invertir. Lo que les recomiendo es siempre agarrar los horizontales para que cuando caigan se formen nuevas filas, así como sucede en este momento. Entre la parte de abajo, entre más abajo es muchísimo mejor, ya que va a dar más oportunidad a que se armen nuevos pares o tríos. Algo bastante recomendable es tratar de agarrar siempre, ya saben, horizontalmente abajo para que se formen nuevos pares y así ganar más. Listo, Crypto Hamster. Este es uno de los que más puntuación da. Algo que recomiendo en este juego es que siempre expliquen el botoncito de arriba para que estén disparando, ya que la verdad es bastante complicado cuando aparecen las navecitas, ya que un salto es prácticamente puede ser un paso en falso. Cuando aparezcan las navecitas recomiendo rápido que pasen de lado a lado del juego, para con esos tratan de esquivarlas a pesar de que es muy difícil. Puntúa bien, pero sigue siendo uno de los juegos más difíciles de todo el Rollercoin. 2048 Coins. Este juego es fácil en los primeros niveles, ya después se vuelve un poco complicado debido a la dureza de los pares que uno tiene que realizar para ir subiendo de nivel. El juego consiste en unir piezas del mismo poder o del mismo nivel, como lo muestra en la barra de la derecha, para así avanzar a criptomonedas más avanzadas y con mayor valor. No es un juego tan complicado, sin embargo ya en niveles CoinFlip. Este es uno de los juegos que más me gustan, ya que es bastante fácil. Mi truco acá en esto es agarrarlos en orden y irlos nombrando. Por ejemplo, Bitcoin, M, L, M. Entonces ya sé que M estaba arriba. Ese es mi truco. Trato de que no sean los nombres completos para que me quede tiempo, ya que en niveles avanzados es por la cantidad de tarjetas que hay, es bastante difícil. Doctor Hamster. Este sin lugar a dudas es mi juego favorito,
debido a que es bastante fácil y la puntuación es muy buena. Hay dos formas de ganar. La primera es eliminando los bloques que tenemos en la sección derecha, que son el azul y el amarillo en este caso. Es bastante fácil. O la segunda forma de ganar es realizando parejas o conformando los grupos aparte, sin necesidad de eliminar estos bloques. En este caso lo que voy a tratar de hacer es eliminar el bloque. Para con eso termino más rápido, la verdad. Al principio puede ser bastante fácil, ya que no tiene mucha dificultad el armar los bloques para eliminar los dos bloques que nos dan al principio. Token Surfer. Este es mi segundo juego favorito, ya que la verdad es bastante fácil y pagan bastante bien. La verdad, en los niveles más avanzados sigue siendo fácil, por decirlo así, y el pago es buenísimo. Junto con Doctor Hamster son los juegos que se me hace que son los más fáciles y los que mejor pagan. El de las tarjeticas también es fácil y paga muy bien. Estos tres son los que más recomiendo. Personalmente recomiendo más que todo este y el de armar el Tetris, que es el Doctor Hamster. Y de terceras quedaría el de las tarjeticas, ya que es bastante fácil estos juegos. Nivel más avanzado, por ejemplo, en este caso me dieron 630 GHz y si miramos la puntuación es de 588, o sea, dan más de lo que dicen, mientras que en los otros dan lo que se especifica. Así que eso es todo, ya saben, abajo les dejo el link para los videos de cómo hacer la estrategia para minar más fácil.